Bien, señores, vamos a empezar. La pieza que vamos a construir en la clase pasada, en las sesiones pasadas, pues conocimos la operación sobre los apoyos estructurales que es el nervio, que también se da resistencia a la estructura para las condiciones de carga que pueda tener. Tenemos dos condiciones básicas de esta pieza. Tenemos la pestaña de saliente de 2 milímetros que permite pues, la unión entre dos componentes para el ensamblaje. Funciona como pegamento de guía o entrada sobre el componente que va a entrar. Y tenemos dos alargos con la condición de la unión no permanente, o transmitida, estos métodos de proceso que especifican un elemento de cabeza hexagonal en un ramificado de 2 milímetros de profundidad a un talado de 2 milímetros, que en este caso va anclado para el perfil de la rosca, una rosca milimétrica, y el ancho de la cabeza de perno a 14 milímetros. Vamos a utilizar el mejor diseño para simplificar estas dos operaciones, en lugar de construirlas por componentes regulares. Y finalmente, la condición de la placa. Vamos a construir el perfil y grabamos sesión. Muy bien, entonces iniciamos con el archivo de pieza. Seguimos construyendo con unidades milimétricas y trabajamos en nuestra vista frontal. Si ustedes notan las vistas ortográficas de nuestro plano, tenemos 3 vistas que son suficientes para representar el objeto: vista lateral derecha, superior y frontal. Vamos a irnos a croquis. En croquis tomamos el plano de alzado y sobre él vamos a construir. Ocupo que pongan atención en la manera en que voy a construir el perfil de la placa. Voy a utilizar herramientas nuevas o versiones de herramientas que ustedes ya conocieron. Voy a empezar por construir la base. Tenemos un perfil rectangular a un ancho de 10 milímetros. Este mismo ancho es el que tenemos para el perfil del nervio. Voy a iniciar mi dibujo. En lugar de trabajarlo de línea por línea, voy a construir un rectángulo. Quizás hemos trabajado con el comando rectángulo de arista a arista. Voy a trabajar con la operación de rectángulo de centro y arista. Y voy a posicionar su construcción en el origen y dibujamos un rectángulo de cualquier tamaño. Este rectángulo pues va a significar la base del perfil que estamos construyendo. Todavía con el comando activo, lo dejo así, no lo cancelo, me voy directamente a llamar el comando línea. Voy a construir la parte triangular sobre este apoyo. Entonces voy a mandar la construcción a la esquina superior derecha del rectángulo y construimos una línea de cualquier tamaño. Con el scroll ustedes se alejan o se acercan para escalar su visualización de lo que están construyendo, conforme ustedes vayan delineando. Pongo una diagonal en cualquier posición y fijo uno de los laterales de construcción. El comando línea sigue activo. Tengo una curva para construir. Lo tradicional sería cancelar el comando y mandar a llamar un perfil de arco o una circunferencia. Pero el comando línea tiene la dualidad o la condición de que puede funcionar también con construcción de arcos. Me regreso al último punto que construí de línea y despliego el contenido para que cambie sobre la función de arco. Si el arco que tú dibujaste te lo manda por debajo de la horizontal, no lo ocupamos así, te regresas de nueva cuenta al mismo punto y con el cursor tú vas orientando hacia dónde quieres tu curva. Construimos la curva, damos un clic en cualquier parte
el comando regresa a su función de línea. Va de nuevo. Voy a cancelar todo esto. Muy bien, tenemos nuestro rectángulo, llevamos el comando línea. Unimos desde la base, en la esquina superior derecha, y dibujamos una línea de cualquier tamaño en diagonal. El comando sigue activo. Solamente voy a regresar al punto sin hacer clic. Me posiciono sobre el punto de la línea con el que empezamos a dibujar y automáticamente va a generar la curva. Si la curva que tú generas te la da con la orientación hacia abajo de la horizontal, solamente te regresas al mismo punto y tú orientas con el cursor por arriba de la horizontal para que te dé la posición correcta. Cuando ya tienes la posición, simplemente das un clic para finalizar la construcción del arco, regresa el comando línea y cerramos el perfil triangular. Lo que resta, pues, es construir el círculo concéntrico, es decir, va a compartir el mismo centro del arco de nuestra placa. Pues aquí damos a aceptar. Muy bien, señores. Ya no tenemos nada más que dibujar, puesto que el nervio lo vamos a construir con las herramientas que ya conocemos y la pestaña también con el croquis que nos va a resultar. Entonces, observamos si requerimos de agregar más restricciones. Agrego un círculo que va a ser el agujero pasado en el soporte que estamos dibujando. En la construcción de nuestro perfil, al menos que ustedes ya se lo haya puesto de manera automática, en mi caso, la condición tangente de la línea con la circunferencia no se dio del otro lado. La voy a mandar a construir. Presiono control, selecciono la curva, selecciono la línea y activo que también tiene que ser tangente. Esto es para que tengamos coincidencia, pues, en los cuadrantes. Estamos poniendo la restricción geométrica de tangencia, ¿no? Selecciono la línea, presiono control, selecciono la curva y de las opciones que me ofrece yo voy a tomar tangente, si esta no está aplicada en ninguno de sus lados o solamente en uno. Otra restricción que podemos agregar es, por ejemplo, este círculo coincide con el centro de la placa. En nuestro caso coincide con el origen. Así que voy a seleccionar el centro del círculo, voy a presionar control, seleccionamos el centro o el origen e indicamos al software que estos dos deben coincidir en la vertical. Y con eso logramos perfilar, pues, la pieza simétrica. Aparentemente ya no tenemos más restricciones que agregar. Lo que queda es empezar a acotar. Acuérdense que acotamos del valor mayor al más pequeño. Tomamos cota inteligente. Nuestra cota más grande es esta de 82 milímetros. Seleccionamos la base y acotamos 82. Selecciono la base, fijo en la parte inferior y mandamos el valor de 82 milímetros. Recuerden que esta cota, su propósito es escalar el croquis que hemos hecho. La siguiente cota mayor, pues es esta de 66. Nada más que si ustedes seleccionan el arco, le va a mandar la cota de radio. Es la primera entidad que seleccionamos. Necesitamos un elemento compuesto. Todavía sin fijar la cota, voy a seleccionar la base y me va a mandar la altura. Pero la altura que me está mandando, pues no es del cuadrante superior de la circunferencia, sino de su centro. Eso significa que la cota la vamos a construir, va a ser una cota compuesta. Conocemos el diámetro de la circunferencia, vale 36, y el total vale 66. Así que podemos construir la cota sobre el total, 66, menos el radio. Vamos a quitarle este radio de la circunferencia de diámetro 36. Por lo tanto sería menos 18, damos enter, y 48 es la distancia desde el centro a la base. Más los 18 que le quitamos serían los 66 que están estipulados en esta distancia. 66 menos 18. Seguimos construyendo desde la cota más grande a la más pequeña. Lo que sigue, pues, es acotar el valor de este radio
pues que ya sabemos que vale 18. Recuerden que el software, secciones de circunferencia las va a acotar con radio, elementos completos de circunferencia los va a acotar con diámetro. El diámetro interior vale 18, que es lo que nos especifica en la vista superior. Entonces cerramos el valor de 18. Y finalmente tenemos la altura a 10 milímetros. Con ese valor de 10 milímetros ya tenemos un perfil completamente definido. Sí, con el comando de cota activo solamente seleccionas el arco y te va a mandar el valor de su radio. Si es lo que ocupas, lo fijas. ¿Sí? Aquí me manda una cota conducida porque ya tengo uno. Pero si tú quieres acotar esta de 48, es el perfil de radio, la base. Aquí ya conocemos el valor, lo puedes poner de manera directa. Nosotros lo construimos con el valor de 66 que nos manda el plano, menos este radio, ¿no? Que lo conocemos del diámetro que se acota, menos 18. Si sale cota conducida, tenemos que eliminar alguna restricción o bien cota que esté restringiendo de más el croquis. Entonces elimina esa cota conducida y busca relaciones que se hayan agregado sobre tu perfil. Verán, termino de construir la pieza y resuelvo dudas. Recuerden que estoy grabando la sesión, entonces avanzamos en eso y termino después con ustedes. Hay que poner atención acá. Señores, seguimos. Vamos a construir el modelo sólido. Ya que tenemos el perfil completo, solamente voy a tomar operaciones, voy a extruir base, voy a crear material. La extrusión que voy a construir la voy a tomar de la placa. El ancho de la placa me indica el plano, que lo tenemos a 37 milímetros. Así que en el saliente, por arriba de lo que yo dibujé, me voy a marcar los 37 milímetros. La extrusión la estoy mandando por arriba del croquis. Acepto esa construcción y aparentemente perdimos lo que dibujamos. Ya sabemos que lo que dibujamos está al interior de la operación. Selecciono solamente el croquis y ahora vamos a extruir la placa triangular. Vuelvo a mandar extruir base, seleccionamos la parte triangular y el ancho de la placa pues tiene un valor de 10 milímetros. También lo mandamos por arriba de lo que croquisé y solamente damos a aceptar. Tenemos el perfil completo de nuestra placa base. Vamos a agregar las operaciones con la asistencia de los catálogos de diseño. Lo primero sería aplicar las redondeces de radio 12, el comando de filete que ustedes conocieron en clase pasada. Redondeo, aquí mismo en operaciones, lo seleccionamos, ponemos el valor del radio que queremos utilizar para marcar los perfiles. $48. Muy bien, entonces el valor de radio el círculo de arriba, ¿qué pasó? Este radio 18 y este diámetro 18. Bueno, señores, ya trabajando con el sólido, aplicamos redondeo, editamos el valor a la cota que nos indica el plano, esto es a 12, y seleccionamos las dos aristas del modelo sólido. Aparentemente no pasa nada porque está desactivada la condición de vista preliminar. Aquí ya observamos la aplicación, solamente damos a aceptar. Tenemos ya los perfiles eliminando las esquinas de nuestra placa.
Vamos a agregar los dos taladros y el graneteado que oculta la cabeza del perno. Para ello vamos a utilizar nuestro asistente para taladro. Acá arriba, en operaciones, ustedes van a tomar asistente para taladro. Señores, a ver, hay que poner atención acá. El software tiene distintos elementos de catálogo para que ustedes reduzcan los tiempos de dibujo, ya sea de operaciones de manufactura o elementos de partes, componentes, piezas mecánicas, eléctricas. Uno de ellos es el asistente para taladros. Cuando ustedes manden a la asistencia de esta ventana, les va a mandar información sobre los elementos de unión que se utilizan en ingeniería y bajo la condición de normativa, en este caso bajo estandarización. Hay una serie de cavidades que va a dejar la condición de esta operación, desde taladros simples, elementos de avellanado para ocultar cabezas de tornillo con condición cónica, o ocultar cabezas de pernos hexagonales, cuadradas, o tornillería de muy variada forma. Encontramos también cavidades para ranuras o una condición de cambio de geometría. Vamos a usar el primero que nos ofrece, que es el refrentado. Cuando nosotros tomamos refrentado, lo primero que me va a preguntar, ¿qué tipo de tornillería voy a usar? ¿Milimétrica o estándar? Aquí hay que pensar en lo que tú tienes a disposición para el ensamblaje y sujeción de tus partes y componentes. Evidentemente también tu herramental, si tienes herramienta milimétrica o estándar. Aquí nosotros vamos a cambiar de tornillería estándar a tornillería métrica. Ponemos ANSI métrica. Inmediatamente me dice qué tipo de tornillo voy a utilizar para sujetar esta pieza. Me va a ofrecer distintas condiciones de tornillería bajo la premisa del estándar o la norma, en este caso la ASME y la ANSI. Vamos a encontrar tornillos de cabeza cilíndrica con ranura en cruz para apriete con desarmadores, cabeza cilíndrica ranurada por la misma condición, pernos hexagonales para apriete con dado y tu llave de torsión, tornillo también con la misma condición. La única diferencia del tornillo con cabeza hexagonal al perno es la longitud roscada. Un tornillo pues tiene la longitud roscada completa, mientras que un perno una longitud menor, aproximadamente un tercio de la longitud del perno. Y encontramos tornillos de cabeza hueca para apriete con llaves Allen, Torx, en fin, puede cambiar su geometría. Vamos a seleccionar nosotros un perno de cabeza hexagonal. Inmediatamente me pregunta los pernos que voy a utilizar aquí, pues qué diámetro nominal tiene su eje para asignarles la rosca que se va a construir. En este caso, aquí me indica que el taladro que vamos a marcar es de 8 milímetros. El diámetro nominal para la rosca que le corresponde pues es M8, es rosca milimétrica. Así que seleccionamos M8 para la condición de la rosca que después se va a grabar sobre ese perfil de taladro. Inmediatamente me pregunta el ajuste que va a tener ese tornillo. Estamos hablando qué tanto juego vamos a permitir. Si ponemos un ajuste normal, es el ajuste que encontramos sobre la holgura entre el tornillo y la tuerca. Si ponemos un elemento suelto, va a tener bastante juego, va a vibrar. Si lo dejamos un poco cerrado, vamos a tener un contacto mínimo entre los dos componentes, tanto entre el tornillo y la tuerca. Estos tipos de ajustes ya dependen sobre qué es lo que tú vas a sujetar. Por ejemplo, si habrás de sujetar láminas, ocupas un cierre, algo que no tenga juego para que no vibre y no dañe el material. Si queremos tener potencia en el apriete, sobre todo para aquellos elementos que se van a utilizar para soportar cargas, ocupamos un ajuste normal que permita el espacio para que los elementos se puedan desplazar. Cuando no tenemos condiciones de precisión, podemos dejar un ajuste abierto o suelto, donde
la máquina se va a estar recalibrando, o los componentes que van a unirse se van a estar recalibrando para reducir el juego. En ocasiones, en máquinas y componentes y en sistemas es necesario que exista este juego para su funcionamiento. Vamos a poner nosotros un ajuste normal y vamos a decirnos que nos muestre el ajuste que nos ofrece el catálogo. Nos dice que para la rosca de 8 milímetros habrá que usar una broca de 9 y después grabar ese perfil de rosca. La cabeza del perno va a estar a 18 milímetros y el espacio de profundidad para ocultar la cabeza hexagonal pues va a estar a 5. Esto es lo que ofrece el catálogo bajo el estándar ANSI. Más sin embargo, el plano nos pide otra especificación. Nos dice que mi broca va a ser de 8 milímetros, entonces aquí vamos a cambiar de 9 a 8. La cabeza del perno pues no está a 18, sino que va a ser 14. Y la profundidad, en el plano no les dice nada, pero es de 2 milímetros. 2 milímetros. La cabeza no va a estar parcialmente oculta. Después nos pregunta si esta tornillería va a ser por todo. Ponemos por todo cuando va a traspasar la placa y especificamos profundidad cuando va a ser un agujero ciego. No va a tener un límite de salida. Lo demás lo desactivamos. Vamos a desactivar avellanado y el resto de condiciones. Señores, lo que hemos hecho es configurar los tornillos que vamos a utilizar para sujetar ese soporte. Ese soporte seguramente lo habrán visto ustedes en sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, los carros de herramientas traen estas placas donde se embona una rueda de caucho. Son perfiles que les permiten soportar cargas altas. Estamos hablando de arriba de 60, 80 kilos en ese tipo de elementos. O bien aquellos que por ahí han pasado por un taller mecánico, un taller de manufactura, pues son los perfiles de apoyo, donde se montan los monoblocks. Bueno, señores, ya que configuramos, vamos a decirle al software que todo lo hecho lo quiero posicionar. Voy a tomar la pestaña de posición. Me pregunta en qué cara voy a poner los tornillos. Pues va a ser en la cara de la base. Inmediatamente me manda una vista preliminar y la orientación normal a la pantalla para que yo fije la configuración que he hecho. Los tornillos están concéntricos a los perfiles de este valor de 12. Voy a irme sin hacer clic, a tocar la curva de ese filete de 12 para que me muestre su centro. Y en ese centro voy a dar un clic para fijar mi tornillo. El comando sigue activo, voy a repetir la misma operación en la otra curva. La selecciono, tomo su centro y lo fijo. Cuando ya esto está hecho, ya no agrego más, simplemente doy a aceptar. Y automáticamente me va a generar el taladro y la cavidad para esconder la cabeza hexagonal de mi pieza. Quizás resulte simple pensar que hubiera hecho yo mi circunferencia, hago la extrusión, después mi segunda circunferencia y hago la extrusión a corte. Eso es válido si tu propósito solamente es documentar, pero si vas a construir la hoja de proceso, el elemento de diseño, el trabajo de control y el perfil de manufactura, aquí lo que van a quedar son operaciones de fase y operaciones de manufactura. Si ustedes notan, su árbol de operaciones ya me dice que lo que estoy representando pues es una sujeción bajo tornillería. En otras palabras, el software me está asistiendo para el diseño que pretendo construir sobre el soporte. Muy bien, seguimos. No desesperen, al final voy a resolver dudas y vamos a construir la pieza. Ahorita quiero que observen y entendamos qué es lo que estamos trabajando. Lo que sigue es agregar el nervio. Estos elementos de soporte de carga, si no tienen un elemento auxiliar que les brinde apoyo, generalmente sufren falla por las uniones en la parte del doblez. Aquí tenemos un perfil doblado. Es por eso que necesitamos un apoyo estructural, un nervio que permita distribuir las cargas del peso y evitar que llegue a esa condición de falla. Pues para ello utilizamos el nervio. La pieza
la dibujamos en el origen, asegurando que tengamos un perfil simétrico. Acuérdense que este lo dibujamos desde su punto medio, el rectángulo, y de aquí dibujamos una pieza simétrica. Con ello aseguramos que uno de los planos lo parta por la mitad. El plano de alzado, pues evidentemente no es ni el de planta. El que lo parte por la mitad es la vista lateral. Aprovechando esa condición en la planeación del croquisado, vamos a dibujar aquí la línea para apoyar el nervio. Así que selecciono la vista lateral, le digo al software que en ella quiero dibujar, mando a llamar croquis, selecciono el croquis y dibujamos una línea de cualquier tamaño desde la base de la placa. Aquí hay que tener cuidado de no seleccionar el punto centro, este punto amarillo que aparece, porque vamos a fijar nuestro nervio. Acá arriba sucede igual. Así que vamos a unir en cualquier punto de la arista a extremo. Hecho esto, lo vamos inmediatamente a trabajo de cota para dimensionar su tamaño y el ancho del nervio. Seleccionamos línea, mandamos la altura, que en el plano nos indica que está a 32, y el ancho a 20. Voy a regresar a mi vista isométrica para tomar en operaciones el comando de nervio. Lo selecciono, inmediatamente reconoce la característica y me dice la orientación en que lo va a unir, el ancho por defecto, que es el que ocupamos, es el mismo ancho de la placa, y por acá me pone la opción del ángulo que podríamos utilizar. No lo activo, solamente ocupo 10 en la dirección que está señalando por defecto al interior. Si yo cambio la dirección, no va a encontrar un límite, por lo tanto no se va a generar. Necesita encontrarse sobre un sólido que le indique un límite a lo que va a crecer. Entonces vamos a aceptar y encontramos el nervio. El perfil solo le basta la pestaña de 2 milímetros para la condición de ensamblaje. Voy a seleccionar la cara posterior, voy a mandar a normal la pantalla y le voy a indicar al software que sobre esa cara quiero dibujar. Ya que tengo listo mi elemento de croquisado, voy a quitar la selección, voy a dar un clic afuera y le voy a decir que aquí me van a esperar porque voy a tener una llamada, no la puedo cancelar. Muy bien, la última operación tiene que ver con el croquis que vamos a dibujar en la cara posterior. Ya llamé el croquis, estamos trabajando sobre esta superficie. Le voy a indicar al software que la curva del sólido, esta que estoy seleccionando, la quiero utilizar para mi pestaña. La selecciono y le digo que la quiero convertir en entidades. Mando el comando de convertir entidades y me va a exportar, me va a proyectar la curva o la sección de curva. Lo único que voy a hacer es tomar su extremo y la voy a arrastrar hasta que cierre el perfil de la curva. Va de nuevo. Cuando ya tengo el croquis señalado en la cara que quiero dibujar, voy a seleccionar el perfil de la curva y voy a tomar el comando de convertir entidades. Va a proyectar la arista del modelo sólido al plano de dibujo que tengo en esa cara. Entonces, para cerrar la circunferencia, solamente la voy a arrastrar de extremo a extremo. Voy a aprovechar que la otra arista del sólido me conviene también la misma posición. En lugar de dibujarla desde cero, solamente la proyecto. Cuando consigo las dos circunferencias, lo que resta es en operaciones mandar a extruir para que me mande la pestaña de los 2 milímetros que se requieren. Le vamos a aceptar. Voy a poner aquí una vista isométrica con control 7 y vamos a evaluar ahora la masa de la pieza. En esta ocasión vamos a asignarle un material. En clases pasadas hemos trabajado sin asignarle material, es decir, no hay una vecindad que podamos atribuir a la pieza. Aquí nos dice que el material del objeto que estamos dibujando es un acero AISI 1020, un acero de bajo contenido de carbono. Vamos a tomar en la carpeta de materiales, darle con el botón derecho
y tomamos la opción de editar material. Nos va a mandar una base de datos de todos los materiales disponibles con los cuales podemos trabajar. Vamos a encontrar materiales ferrosos, hierro, aleaciones de aluminio, cobre, polímeros, plásticos, cerámicos, en fin. Para buscar el acero que nos interesa, desplegamos el contenido de la carpeta de acero y buscamos el AISI 1020. Observen ustedes que van a encontrar etiquetas con el mismo nombre, pero con una descripción. Por ejemplo, tengo el mismo AISI 1020, un acero laminado en frío. Ya nos habla sobre el proceso de conformado de esa materia prima. O otros, que en los cuales ustedes van a tener un tratamiento térmico. La especificación siempre se va a dar en el plano. En nuestro caso tomamos AISI 1020. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes seleccionan el material, les va a mandar una ventana donde aparecen las propiedades mecánicas del material. Estas propiedades son las que nos van a servir para hacer trabajos de simulación sobre el componente y el modelo sobre el cual va a estar trabajando. Este modelo nos habla sobre la condición de la mecánica del cuerpo deformable del objeto. Ya son estudios de mecánica materiales. Vamos a procurar siempre estar en el estado elástico, lineal e isotrópico en las propiedades que vamos a aplicar. Entonces nada más vamos a aplicar, aparentemente no pasa nada, pero si usaron ustedes su árbol de operaciones, la carpeta ya cambió de nombre, ahí sí es 20. Vamos a cerrar, es decir, la densidad del material asignada sobre este acero ya está aplicada al objeto. Y los materiales también tienen su propia condición de color, textura, entre otras características. Cuando ya aplicamos el material, vamos a irnos a calcular propiedades físicas y evaluamos la masa. Esta masa debe de coincidir con nuestro resultado, ¿no? Cualquier variación por arriba del 1% por debajo, pues ya sería penalizado. Bien, señores, aquí detenemos nuestra grabación y resuelvo dudas.